Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Preparar los centros de trabajo para un regreso seguro. Nos da mucho gusto recibirlos en esta ocasión para abordar pues un tema que a todos nos preocupa y que sobre todo creemos que está muy relacionado con la atención y el cumplimiento de la NOM 035. Quiere decir que encontramos muchas herramientas y enfoques que pueden sernos de utilidad para, para atender este tema tan importante en nuestros centros de trabajo y aprovechar herramientas que tenemos hoy disponibles. Nos da mucho gusto recibirlos. Mi nombre es Dolores Correa, soy la directora general de Simple NOM 035, esta plataforma de soluciones de apoyo, y estamos en este trabajo integrado con SED Capacitación especialmente dirigida de la ciudad de Chihuahua. Les quiero indicar que por el número de participantes estaremos recogiendo todas sus dudas y comentarios vía chat y tendremos al final el tiempo que ustedes necesiten para poder contestarlas, pero no vamos a poder hacerlo vía audio por la cantidad de participantes que somos. Bienvenidos todos y estaremos comenzando. Para comenzar, quiero presentarles a la persona que estará a cargo de este webinar y es nuestro querido colega, amigo y especialista, el maestro Pablo César Flores. Pablo es un experto, yo creo que de las personas que más saben en el país acerca de la NOM 035, especialmente por la trayectoria de su trabajo. Él es director del despacho de capacitación especialmente dirigida, es coordinador de la Red de Productividad Sostenible México Norte, ha sido colaborador externo de la Organización Internacional del Trabajo, es facilitador certificado en el estándar de competencia de la metodología SOLVE, que es una metodología de la OIT y que hay un estándar nacional de certificación enfocada a atender los riesgos psicosociales. Ha sido instructor de inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la NOM 035 y sobre todo, además de un excelente consultor, es propietario de 6 unidades de negocio y ha atendido en este tema a más de 20,000 trabajadores integrantes de empresas como las que ustedes pueden ver en pantalla. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia y bienvenido, Pablo, a este tema. Gracias, qué amable, muy amable Lolita, y qué gusto poderles saludar a todas las personas que están ahorita presentes en este webinar. Para mí es un gusto poder compartir desde esta contingencia, esta situación de trabajo en casa, este tipo de información y de temas. Y les comparto para iniciar una buena práctica que nos permite estar aquí en el home office, y es el hecho de avisar a las personas que están alrededor contigo que te encuentras en una sesión donde amerita toda tu atención. En mi caso, yo utilizo esta fichita para indicar que estoy en un color rojo. Cuando no es así, aunque estés haciendo trabajo de escritorio, bueno, la paso a verde, o podría ser el color amarillo cuando estoy en video reunión, pero que sí podría tener alguna emergencia. Espero que también esta buena práctica te ayude a tu trabajo en casa, que la mayoría de nosotros nos encontramos. Y pues ya con la presentación que nos hace Lolita del tema del día de hoy, efectivamente, tenemos en la norma 035 la oportunidad de una herramienta valiosísima para mitigar los efectos que está dejando esta emergencia sanitaria por el COVID-19 en las empresas, en las organizaciones. Pero además de implementarla como tal, nos permite prepararnos incluso para un regreso seguro a nuestras fuentes de trabajo, o para las que no han podido cerrar operaciones, reforzar lo necesario y disminuir los riesgos. Por eso en este webinar tenemos preparado este contenido que ven en pantalla. Vamos a destinar un tiempo para hablar de los 10 dominios de la norma 035 y ver cuáles se visualiza que son principalmente afectados por la emergencia. Luego pasaríamos a conocer de las obligaciones que la norma ya nos pide desde el 2018, en cuáles nos podríamos apoyar para este regreso seguro.
Y por último, le vamos a destinar buena parte del tiempo para conocer unas guías de trabajo emitidas por autoridades internacionales y federales que nos pueden permitir hacer un checklist, una lista de comprobación que nos garantice que estamos considerando lo necesario para un regreso seguro al centro de trabajo. Entonces, comencemos con el primero de los temas. Hablemos de estos 10 dominios que maneja la norma 035 y que recuerden sus normas, que igual la pueden descargar desde luego de manera digital. La norma te da toda la herramienta bibliográfica y teórica, y en estos webinars estamos pretendiendo ayudarte a que lo puedas aplicar de manera muy fácil, pero también muy segura. Entonces, este primer tema, conozcamos de los dominios de la norma cuáles son los que principalmente van a estar afectados. Reforcemos primero, pues, que los factores de riesgo psicosocial que maneja la norma, que son 8, más los 9 elementos del entorno organizacional que también nos indica que debemos de cuidar, los integra a través del cuestionario diagnóstico en estos 10 dominios. Los integra en estos 10 dominios y desde ahí, desde el diagnóstico, nos determina con cuáles podríamos comenzar a trabajar. Sin embargo, ahorita, ante la emergencia sanitaria, ante esta situación atípica y extraordinaria, ya se prevé de estos 10 cuáles son los que van a recibir un mayor impacto y por lo tanto podríamos comenzar a planear su atención. Por ejemplo, voy a ir cerrando un poquito mi video para garantizar la transmisión más fluida. Nos vemos ahorita también en algún momento adicional. Miren, tenemos de los 10 dominios que, sin lugar a dudas, el tema de condiciones físicas se verá afectado en mayor manera, porque ahora con este regreso escalonado que se tiene previsto para el país y para cada estado, sin duda que debemos de comenzar a cuidar las características físicas de nuestro lugar de trabajo para seguir garantizando el aislamiento, la sana distancia y la menor cantidad de contagios después del regreso. Y entonces, bueno, pues este dominio nos va a hablar de todo lo que tenemos que hacer para sanitizar las áreas, obviamente para el uso de lavado de manos o la práctica de la misma o de gel antibacterial por lo menos, qué hacer con los espacios de ingreso de personal o de clientes, cómo mantenernos dentro ya de la organización una nueva redistribución que nos permita no estar tan cercanos mientras la emergencia termina por salir. Entonces, las condiciones físicas es un principal tema para el regreso. Incluso muchas de las organizaciones van a poder continuar en algunos puestos con el home office, así como ahorita con el teletrabajo. Algunos van a poder delegar varias funciones para trabajarlas desde casa, pero también habría que garantizar esas condiciones físicas hasta ergonómicas en un trabajo en casa. Tenemos además que el sentido de pertenencia y estabilidad ya se vio muy afectado por este tema de la emergencia sanitaria y sobre todo porque, bueno, hay una incertidumbre en muchos trabajadores, no solo por el empleo, sino que además de saber si conservo mi trabajo, en qué características mis ingresos, porque varios trabajadores que aún tienen su empleo, pues bueno, han visto reducido el porcentaje de ingreso por el que estaban acostumbrados, ya sea por reducciones salariales provisionales o porque ya no hay el ingreso sobre comisiones o bonos que la operación diaria me permitía. Entonces, el sentido de pertenencia y la estabilidad se han visto muy vulnerados por la contingencia y debemos también tenerlo muy en cuenta. Vemos en pantalla que parpadea un tercer dominio, que es el que le llama la norma como la violencia laboral. Si bien la violencia laboral ya se había identificado que era un factor que está presente en menor grado o en primeros niveles de gravedad en las empresas, pues ahora se prevé que pueda tener un incremento. Y justo por la incertidumbre, por el miedo, por las dudas que hay en las personas respecto no solo al trabajo, sino también a la salud personal y a la familia, a la seguridad de vida. Y esto nos puede volver más irritables, menos tolerantes, más irascibles, más respondones. Y bueno, los niveles de violencia podrían incrementarse si no prevemos lo necesario para hablar del tema y ayudar a que no suceda. Tenemos un cuarto dominio que vemos que también va a ser
de manera importante la afectación que sufre por esta emergencia sanitaria, y es el de relaciones en el trabajo. Es decir, este tipo de poca tolerancia o esta incertidumbre y estos miedos que tenemos como trabajadores a la hora de relacionarnos, pues bueno, se verá reflejado en que también tengamos menos disposición para tolerar a los otros, miedo para estar cercanos, dudas respecto a la interacción o a los nuevos procesos que se deban de establecer. Y ese tema habría que charlarlo con los trabajadores. Hay un quinto que sin lugar a dudas también se ha visto trastocado y es la falta de control sobre el trabajo. Este se refiere a qué tanto el trabajador pueda opinar respecto a su quehacer, no qué tanto domina, no qué tan capacitado está, sino qué tanto puede opinar respecto a lo que debe de hacer. Y hoy sin duda que va a haber grandes cambios en las empresas, grandes cambios en los trabajos, en la jornada, en la duración, en el proceso, en el distanciamiento, en las actividades higiénicas y demás. Pero lo ideal para mitigar este dominio, este factor de riesgo, es que incluyamos a los trabajadores en la toma de decisiones para implantar estas nuevas medidas. Que ellos, si bien no podrán decidir todo lo que se tenga que hacer en la empresa, pero que sí se han tomado en cuenta su opinión y además la manera de implementar las medidas que la empresa decida, también ellos pueden participar para comprometerse y para decidir o al menos para aportar lo que su talento tiene. Y un sexto dominio de los 10 que maneja la norma, que sin duda está afectado, es la interferencia trabajo-familia. Desde ahorita, tan solo ya durante la emergencia y durante los paros técnicos o los cierres de operaciones de la mayoría de las empresas, se ha visto esta interferencia porque ciertamente las familias tenían una rutina muy acostumbrada y ahora que todos estamos en casa hay que hacer una dinámica de convivencia diferente. Están surgiendo incluso temas de violencia familiar derivadas del confinamiento por la cuarentena. Pero además, ahora con el regreso, va a ser inevitable que los trabajadores todavía lleven la preocupación del estatus de salud y seguridad de su familia y quieran durante el trabajo estar al pendiente, estar ocupados, estar buscando alternativas. Y como empresa podríamos apoyarles para que tengan distintas herramientas o estrategias para garantizar la seguridad de la familia y con eso mantenerlos más enfocados en las actividades laborales. Si diéramos una lectura al total de los dominios que están en pantalla, los otros 4, sin duda que también se van a ver afectados o ya están afectados. Sin embargo, estos 6 que están parpadeando son los que la norma 035 nos alerta que primariamente debemos de tomar en cuenta para un regreso seguro. Pero desde luego que cargas de trabajo, liderazgo, reconocimiento del desempeño y jornadas de trabajo con su respectiva rotación de turnos, si los hubiera, también se verían afectados por la emergencia sanitaria. Pero estos 6 que parpadean son los principales donde debemos de tomar alerta para el regreso seguro o continuidad de operaciones durante la emergencia. Dicho esto del primer tema, estamos en posibilidad de avanzar al segundo que nos ocupa este día en este webinar, y es respecto a las obligaciones de la norma 035. Hay 11 obligaciones y de algunas de ellas podemos hacer mano para ayudarnos al regreso seguro. Veamos entonces obligaciones de la norma 035 y cómo apoyarnos para ayudar a nuestro regreso de operaciones. Aquí está este listado de 11 obligaciones que nos pide la norma de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenemos en nuestra organización. Ahí a la derecha podemos ver cuáles nos corresponden desde las micro y pequeñas hasta las medianas y grandes. Bien, pues de estas 11 obligaciones hay unas que son ideales para trabajar ahora con el regreso a nuestras operaciones. El primero de ellos es de que si ya tenemos instalado el comité para la gestión de los riesgos psicosociales, perfectísimo, porque de ahí nos podemos apoyar justo para que se inicien las actividades de revisión y planeación para el regreso. Es ideal si tenemos este comité. Si a la fecha no lo tenemos, bueno, el regreso de la contingencia nos puede ser un buen pretexto para crearlo.
Y luego tenemos estas otras 3 obligaciones que tienen que ver con el diagnóstico y con adoptar medidas de prevención. Y sí, ahora durante la emergencia sanitaria y con el regreso puede ser ideal también o muy aconsejable aplicar un diagnóstico extraordinario de la norma 035. Es decir, si eres una empresa, una organización que ya lo había aplicado antes de toda esta situación del COVID, sería ideal que ahora apliques uno extraordinario solo durante este momento. Si no habías aplicado nada de diagnóstico, también el consejo es que apliques un diagnóstico extraordinario y con ello comenzar las actividades y acciones de aminorar el nerviosismo, la incertidumbre en los trabajadores. Y ya que regresemos a la normalidad total de operaciones en unos meses, bueno, podrás retomar el diagnóstico que ya habías aplicado anteriormente o aplicar uno si no lo habías hecho. Pero entonces esto del diagnóstico y las medidas preventivas, ideal utilizarlas y aprovecharlas en este regreso de la emergencia sanitaria. Y las últimas 2 que tenemos acá señaladas, también las debemos de aprovechar. Lo que la norma ya nos había enseñado respecto a cómo implementar acciones de control y cómo comunicar toda la parte de los riesgos psicosociales a los trabajadores, pues ahora es un buen momento de retomar esa experiencia y esas prácticas para poder hablar del regreso seguro a los centros de trabajo con esos canales de comunicación que ya se habían generado y con esa costumbre por implementar acciones acordadas. Si somos una empresa que todavía no habíamos llegado a estas obligaciones, pues ahora va a ser el momento que nos va a impulsar a comenzar a realizarlo. Entonces, puede ser que estés en una organización que ya tuviera todo esto y ahora lo aproveche para agilizar el regreso, o puede ser que estemos en una organización que todavía no habíamos hecho nada de esto y que ahora aprovechemos el momento para hacerlo de manera rápida y además de ayudarnos durante esta situación, nos estará ayudando ya con el cumplimiento de la norma una vez que termine la emergencia sanitaria. Entonces, aquí están las obligaciones de las que podemos echar mano para ayudarnos con la situación que actualmente vivimos. Y ahora tocaría que vayamos por el tema número 3 de este webinar, la lista de comprobación para prevenir y mitigar el COVID en el trabajo. ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué documentos existen para que me apoyen en poder ir a hacer un análisis de mi empresa y saber si estoy en condiciones o qué ajustes debo de realizar? Pues veamos este interesante tema que es el que nos llevará la mayor parte de nuestra sesión. Miren, les compartimos que la Organización Internacional del Trabajo recientemente, hace apenas un mes, publicó esta lista de comprobación. Publicó este documento para prevenir y mitigar el COVID en el trabajo. Y justo te prepara para saber y analizar si tu empresa está lista para un regreso seguro. Esta guía es gratuita, es pública por parte de la Organización Internacional del Trabajo y encuentra su ejemplar completo digital en las guías y documentos que la plataforma SimpleNOM 035.mx te brinda igual de manera gratuita. Entonces ya la puedes encontrar en la plataforma SimpleNOM 035.mx. Pero ahorita vamos a analizar cómo es su uso, qué contiene. Veamos esta excelente lista de comprobación. Miren, está dividida la lista de comprobación en 4 áreas técnicas. La OIT nos dice, ¿te quieres preparar para saber si tu centro de trabajo está preparado para un regreso seguro? Bueno, pues analiza estas 4 áreas técnicas. La primera le llama la política, planificación y organización. Y entonces esta es una sección donde la norma nos va a decir, oye, bueno, prepárate, planea o revisa lo que tienes y lo que no tienes para saber si ya estás listo. Por ejemplo, existe una declaratoria por parte de la empresa que dé certeza a los trabajadores de los compromisos y responsabilidades que se tienen para un regreso seguro. O también nos dice, ya tienes un plan de preparación y de respuesta si la emergencia sanitaria continuara. ¿O qué tanta consulta has realizado a las autoridades de salud de la ciudad y del estado donde tú estés o del país
para prepararte a este regreso. Incluso qué tanta información actualizada puedes proporcionar o tienes de la situación del COVID y si hay monitoreos y evaluación de la situación. Entonces, todo eso lo maneja aquí en la política, planificación y organización. Y veamos algunos ejemplos al respecto. Miren, en este caso, la empresa que está en pantalla nos comparte cómo ellos, dentro de la política, planificación y organización, decidieron establecer lo que le llamaron equipo de emergencia. Si bien es una empresa que ya tiene su comité de prevención de riesgos psicosociales para la norma 035, decidieron que dentro de ese comité, algunos, de hecho la mayoría de los integrantes, se iban a conformar en este equipo de emergencia. Esta es una empresa pequeña de 20 trabajadores con 4 sucursales y que se dedican a la compostura de ropa. Bien, pues podemos ver que en el equipo de emergencia, desde luego que está quien dirige la empresa o propietaria, están las encargadas de las sucursales que son líderes de equipo, está por ahí también la opinión de un colaborador que es importante en esta lista de comprobación. La OIT nos dice, si integra un equipo, pero que también tenga la visión y la mirada y la opinión de los niveles jerárquicos altos y de los niveles jerárquicos medios y de los niveles jerárquicos bajos. Pero vean cómo esta empresa además incluyó a un proveedor al menos porque iban a apoyarse en él para las primeras acciones de activación de su operación. Entonces, bueno, aquí el equipo de emergencia nos dice, debes de tener de todos los niveles jerárquicos y de las áreas que necesites para poder hacer el regreso seguro. Y adicional, este equipo tiene unos chat donde vía WhatsApp, alguno de los integrantes del equipo se encarga de estarle comunicando lo acordado al resto de los colaboradores que se encuentran en paro técnico y que ya están regresando a la operación. Otro grupo de WhatsApp para los colaboradores de alto riesgo por su edad, por su estado de salud, de lo que se considera alto riesgo para el COVID y que no van a poder regresar tan inmediato, pero los tienen comunicados de cuándo y cómo va. Además, tienen otro grupo de WhatsApp para con los proveedores, así como este invitado al equipo de emergencia, tienen otros proveedores que están apoyándose para poder hacer un regreso seguro. Entonces, lo primero que nos dice la OIT es establece un equipo de diálogo, de decisión y que sea plural en cuanto a los niveles jerárquicos. De ahí ha surgido que esta empresa, Arréglalo, bueno, una de sus primeras acciones para un regreso, aparte de asegurar el no contagio, pues decidieron habilitar algo que no tenían, que era un servicio de recolección y entrega de prendas de vestir, en lugar de esperar a que los clientes acudan al mostrador, que además no pueden tener abierto al público, pues hicieron todas las estrategias, medidas y procesos necesarios para dar este servicio de recolección a domicilio, garantizándole a los clientes la seguridad del tratado de sus prendas y de la higiene con la que ellos se manejan. Todo esto surge desde la planificación y la organización. La segunda área técnica de la lista de comprobación de la OIT es evaluar el riesgo, gestionar y comunicar. Y aquí la OIT nos dice que es hacer un mapeo de las áreas de trabajo de nuestra empresa para ver dónde hay mayor riesgo de contagio por interacciones de personas. Incluso nos dice que también brindemos capacitación de las medidas que se acuerden para el regreso seguro a todos los trabajadores, que incluso les digamos que tienen el derecho, claro, de que si en algún momento está en riesgo su integridad física, podrían retirarse de esa área de trabajo. También mantenerlos informados de lo que sucede a nivel local respecto al nivel de contagios o atención del COVID y sobre todo gestionar los riesgos psicosociales que se están presentando. Entonces, en esta área segunda, área técnica 2, pues nos dice, ya planeaste, ahora ve y revisa tus áreas de trabajo. Tenemos aquí ahora un ejemplo de una pequeña fábrica que tiene sus áreas de operaciones, de recepción, de almacén, de etiquetado, laboratorio, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a la tabla que está a la derecha, que está dentro de las guías de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal para también un regreso seguro a los centros de trabajo, ahí se clasifica por colores el nivel de riesgo. Y entonces, por ejemplo, en este mapa tenemos que
el área de recepción, donde llegan los clientes y entra el personal, más el área 2 de operaciones, son las de mayor riesgo, porque es donde hay más personas interactuando y durante más tiempo y en espacios más reducidos. Luego la empresa detectó que tiene en riesgo alto, en color naranja, el área administrativa, porque si bien no entran y salen todas las personas de la empresa, la cantidad de personas que tenían que elaborar en ese espacio reducido era alta. Lo mismo que en operaciones 3. Luego tiene un nivel de riesgo amarillo para el área de embarque, porque es un espacio amplio, sin embargo había contacto con las empresas o clientes que llegaban a recoger. Y en verde está el almacén y laboratorio, porque solo las personas que laboran ahí, que son 1 y 2 personas en cada área, son las que entraban durante toda la jornada y podrían aislarse y además eran espacios muy amplios para estar separados entre ellos. Entonces, la guía nos dice, mapea tus áreas de trabajo, identifica dónde hay más interacciones, no solo de trabajadores, también con clientes, también con proveedores, y empieza a determinar las estrategias para disminuir o controlar esa interacción que existe en las áreas de trabajo. La guía de la Secretaría, donde aparece esta tabla de colores, también la encuentran ya publicada de manera gratuita, desde luego, en la plataforma SimpleNOM 035. Así como está aquí abajito el nombre, le agregan .mx y en esa plataforma, en esa página, encuentran también la guía de la Secretaría, además de esta lista de comprobación de la OIT de la que estamos platicando. En esta parte de evaluar el riesgo del área técnica 2 de la lista de comprobación, te dice que mantengas informados a tus trabajadores, que los tengas comunicados del estatus del COVID en la ciudad donde radicas. Acá tenemos a la izquierda, por ejemplo, que en la ciudad de Chihuahua publica la Dirección de Seguridad Pública. Va actualizando esta gráfica, siempre va agregando un día más y va quitando un día anterior y nos va informando cómo vamos con el caso de contagios y de funciones para ser conscientes si ya está controlado, si sigue en la etapa de crecimiento. O igual, en este caso, la plataforma SimpleNOM, que tiene esta opción de que ya puedas hacer una evaluación extraordinaria durante la emergencia sanitaria de la norma 035. Que utilices esa evaluación extraordinaria para que sirva de válvula de escape, de que los trabajadores puedan expresar y externar lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Y entonces, bueno, en este caso SimpleNOM 035 se suman los esfuerzos y puso estas opciones de paquetes sumamente bajos en su precio, prácticamente incluso menos que el costo, con la intención de apoyar a la mayoría de las empresas a que puedan tener estas herramientas de gestión y de comunicación. Así es de que por ahí date la visitada en la plataforma y seguramente podrías aprovechar esta aportación que realiza. La tercera área técnica de la lista de comprobación del OIT se refiere a prevenir y tomar medidas de mitigación. Por ejemplo, asegurar la sana distancia, nos menciona la guía, privilegiar las reuniones virtuales en lugar de las presenciales cada vez que lo tengamos que hacer, que los accesos a la empresa sean lo más amplios posible para que no tengan que entrar de manera muy saturada, favorecer lo necesario para que pueda haber un lavado de manos constante o al menos aplicación de gel antibacterial. También en esta sección, la OIT nos habla de la regular limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, así como su ventilación adecuada, que no vayan a estar encerrados por mucho tiempo. También el tener, ahí mencionan los contenedores para desechar los artículos de protección como cubrebocas desechables o guantes, que hubiera contenedores cerrados para que no estén en alto riesgo. Incluso el poder prescindir de trabajadores que manifiestan síntomas respecto al COVID y aislarlos, tener zonas de aislamiento mientras son trasladados. Entonces ahí nos habla de estas medidas concretas durante la operación y veamos algo de información de manera de ejemplo. Aquí vemos en pantalla varias fotografías. La de la esquina superior izquierda es un piso que está cuadriculado con estas líneas de masking tape, reforzado con estas cruces amarillas de cinta de alerta, donde muestran la distancia que debe de haber al menos entre un trabajador y otro.
Y la regla para la empresa es, si tú estás en este recuadro, no puedes avanzar el siguiente si no está vacío. O sea, si hay alguien acá, podrías avanzar y no de orilla a orilla, no de lado a lado, pero aquí te vas dando cuenta de manera visual. ¿Puedo avanzar con seguridad o ya hay otra persona limitando la sana distancia? Entonces, esa es una medida de mitigación. O miren esta foto central donde nos dice cómo sería la actual política de uso de las mesas del comedor. En esta cafetería de la empresa, de su comedor industrial, dice, nuestras mesas tienen para 6 espacios, vamos a anular 4 y solo se van a poder sentar 2 de manera contraesquineada. Y claro que también tenían ya dosificado que había menos trabajadores por turno, que habían hecho paros técnicos y que habían rotado o hecho programa de los horarios de comida para poder respetar esto. O acá a la derecha veamos cómo hay una evidencia de que el trabajador de manera constante está sanitizando, por ejemplo, los picaportes o jaladeras de las puertas, que normalmente lo agarran tanto trabajadores como clientes. Entonces ellos tienen con periodicidad de tiempo que deben de sanitizar con ciertos productos y utensilios este tipo de implementos, así como sus mostradores. ¿O qué me dicen de esta foto de la izquierda inferior, donde está el trabajador utilizando el cubrebocas, sus lentes de seguridad y además una careta que cubre todo el rostro? O igual, en la persona de la derecha vemos que tiene ya una careta integrada al cubrebocas un poquito ya más práctico y más sofisticado. Entonces, aquí tenemos ejemplos de medidas de prevención y de mitigación que podemos tomar en cuenta. También estas otras que nos habla la OIT que cuidemos. Miren, esta empresa que ya está comercializando estas pantallas de protección sanitaria para que cuando tienes que atender al público de manera de pie o en escritorio, tengas esta cubierta transparente que proteja a ambos respecto a un estornudo, a una emisión de secreciones o de partículas en el aire. O acá, que dicen, ok, privilegiamos las sesiones virtuales y cuando tienen que ser físicas, lo hacemos en espacios amplios, con la sana distancia y todos con su cubrebocas, incluyendo la persona que imparte el curso y quienes escuchan retirados unos de otros. Y también podrías echar mano de toda la comunicación que nos dan las autoridades respecto a las prácticas de cómo lavarse las manos, sanitizar y mucha información que ha salido ya respecto a cómo hacerle para que las cosas vayan lo mejor posible. Entonces, el apartado 3 de la OIT nos habla de que tomemos en cuenta todas estas medidas, investiguemos qué hay, pensemos en el giro y en la operación de nuestra empresa y determinemos lo más adecuado. Y vamos ahora a la cuarta y última sección de la lista de comprobación de la Organización Internacional del Trabajo y nos habla de las disposiciones para casos sospechosos o confirmados. Y aquí miren qué interesante. La OIT nos aclara que lo apropiado no es tener solamente un filtro de recepción de trabajadores donde quizás les tomamos la temperatura con estos termómetros a distancia y que si tienen una temperatura más arriba de lo permitida, se les regresa. O que si alguien durante el trabajo comienza a sentir o a tener síntomas de resfriado o de COVID, se le pide que se retire, sino que nos dicen, lo que es necesario es que la empresa sí lo localice, sí identifique a los trabajadores y les ayude a entender cuándo son síntomas, pero una vez identificados, antes de enviarlos a casa y quizás promover un contagio en el traslado, lo que debemos de tener dentro de la empresa son espacios preparados para aislar a los trabajadores sospechosos o confirmados mientras son trasladados a la institución médica que pueda determinar su estado de salud. Entonces la tarea de las empresas no es solo proteger de que no ingresen o que se retiren y se vayan a casa, sino aislarlos para que luego ahora si un profesional de la salud determine si corresponde hospitalización o si corresponde irse a casa. Y veamos alguna información al respecto. Tenemos por parte de la Organización Mundial de la Salud otra guía que ellos sacaron, que es la actualización de la estrategia frente al COVID. Y en esta guía, dentro de uno de los temas que hablan es justamente el detectar los casos para someterlos a prueba, aislarlos y atenderlos antes de enviarlos a casa. Bien, y nos dice que deberíamos de tener lo ideal
es espacios o instalaciones especiales para reducir las posibilidades de transmisión y poder prestarles más apoyo y luego trasladarlos. Esta guía de la Organización Mundial de la Salud, que también es gratuita y pública, ya la encuentran en la plataforma SimpleNOM 035.mx. Esta también tiene poco menos de un mes de haber sido publicada y ya la encuentran para que vayan y lean y conozcan acerca de los espacios destinados para aislar a nuestros trabajadores sin necesidad de exponerlos a un regreso al domicilio donde quizás puedan aumentar el contagio. Y adicional tenemos 2 guías más. Una que es la de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que también es una lista de comprobación para el retorno al trabajo. Y en esta lista ellos lo dividieron en estas 5 temáticas: las medidas de ingeniería, las medidas administrativas, qué equipo de protección personal es el ideal, según el giro, qué capacitación debemos de darle a los trabajadores respecto al COVID y a sus reglas de no contagio, y cómo promover la salud. Entonces, esta guía de la Secretaría del Trabajo también la encuentran en la plataforma SimpleNOM 035, al igual que la guía que vemos a la derecha. Esta guía de la derecha la emitió recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es una guía también muy práctica porque te dice lo genérico de una organización. Y te dice, ve y evalúa, por ejemplo, en pantalla tenemos, ve y evalúa las áreas comunes como los comedores, vestidores, cafeterías, salas de reuniones, etcétera, y determina si tienes estos accesos para lavado de manos, determina si los vestidores o casilleros se encuentran señalizados o marcas en el piso donde podrá estar el trabajador cercano o no. O sea, te va dando más precisión de lo que debes de revisarle a cada área de trabajo. Viene otra para operaciones, para el área administrativa, para todas las áreas comúnmente en una empresa. Y luego te dice que si tienes o no ya los controles de riesgo y que si el nivel de contacto entre los trabajadores es frecuente, esporádico, o sea, qué tanto personal hay ahí o tránsito de personas. Y entonces ahora sí, que saques el nivel de riesgo desde muy alto hasta bajo o con los colores que ya habíamos visto, rojo, naranja, amarillo y verde. Entonces, en esta guía del IMSS, también de manera detallada, te explica lo que le debes de revisar a cada espacio de trabajo dentro de tu empresa. Y con estas informaciones te vas a ayudar a un regreso seguro. Todas las guías las encuentras en la plataforma SimpleNOM 035.mx. Bien, estos 4 apartados, estas 4 áreas técnicas de la lista de comprobación de la OIT, en total tienen esta cantidad de reactivos que acaban de aparecer en pantalla. Tienen 30 reactivos la lista de comprobación. Y de cada reactivo hay una manera de trabajar esa lista de comprobación. Además, podrías agregar la guía de la Secretaría del Trabajo, la del IMSS y de la Organización Mundial de la Salud en tu análisis. Pero recuerda que el análisis es desde un equipo emergente integrado por personas de distintos niveles jerárquicos. Ahora lo que te quiero compartir es cómo se usa esta lista de comprobación. Ya vimos cómo está compuesta. Ahora veamos cómo utilizarla y cómo aprovecharla. Aquí tienes un extracto de la primera sección de la lista de comprobación de OIT, la sección o el área técnica de política, planificación y organización. Y así te van a aparecer los reactivos como los tienes en pantalla. Así viene la guía. Y entonces lo primero es que este equipo de trabajo que se integró para prepararse, lee los reactivos y decide si le aplica o si no le aplica a la situación actual de la empresa. Por ejemplo, aquí el primer reactivo dice, en consulta con los representantes de trabajadores, desarrollar y publicar una declaración de compromisos y responsabilidades de la gerencia con la reducción del riesgo de exposición al virus. Nos dice, ¿tú crees que en tu empresa se necesita o no que se genere y se publique el nivel o la declaratoria de compromiso respecto a el regreso ante la emergencia sanitaria? Y entonces debemos de ir marcando, el comité va marcando lo que sí o lo que no le aplica a su organización de acuerdo a su situación, a su giro. Cuando ya los 30 reactivos los van marcando, a la vez de que le pones que sí,
te da la oportunidad de que si quieres hacer alguna anotación en las observaciones, que te ayuden a que en este reactivo se tome en cuenta algo importante que determinó el equipo. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De que decían, oye, sí necesitamos hacer la declaratoria de compromisos y responsabilidades ante el regreso del COVID, pero acuérdate de apoyarte en el comité de la norma 035 que ya existe, que ellos nos apoyen en este regreso. Ah, bueno, era una anotación importante para este caso. O acá, donde pusieron que si se va a establecer o no un sistema para proporcionar información fiable y actualizada de la situación del COVID en la ciudad, y dijeron, sí lo vamos a hacer, pero vamos a aprovechar el reporte diario que publica el gobierno del estado. Bien, entonces es una anotación importante. Cuando ya se terminaron de analizar los 30 reactivos por parte del equipo emergente, todos los que fueron elegidos como sí, con esta característica de que sí aplican para mi empresa, se deben de releer para que ahora el comité, este equipo emergente, determine cuáles son los más urgentes, los más prioritarios. Entonces, acabo mi listado de 30, elijo todos los que sí, que pueden ser 30 o menos, y de esos que elegí que sí, los vuelvo a repasar y decidimos cuáles son los más prioritarios. Y los vamos señalando en el espacio que trae la lista de comprobación. En este caso, eligieron que el 1 y que el 3 eran muy prioritarios, que el 2 incluso no les aplicaba y que el 4 sí les aplica, pero que no era el más urgente. Y así lo hacemos para los 30 ítems o reactivos de la lista de comprobación. Cuando ya tenemos ese listado elegido y priorizado, podemos pasar a este caminito para llegar a los acuerdos. El equipo de trabajo del que ya platicamos, que tiene a los niveles jerárquicos de todo tipo, que es ideal que esté en el equipo alguien de seguridad y salud en el trabajo. También es ideal que esté alguien representando a recursos humanos porque se van a determinar muchas medidas. Entonces, todo este equipo toma la lista de comprobación de la OIT, puede revisar la guía de la Organización Mundial de la Salud. Si lo desea, puede apoyarse en las guías de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Secretaría de Salud, que también está emitiendo las propias. Y desde luego la lista detallada que ya vimos de una lista de comprobación que otorga el Instituto Mexicano de Seguro Social. O sea, todas las herramientas que existan por parte de autoridades nacionales o internacionales, el equipo las debe analizar en conjunto para aprovecharlas. Y con el documento final del análisis de esas guías, ahora sí le pueda hacer recomendaciones y en una reunión con la alta gerencia y todo el equipo, esas recomendaciones se elijan para que se vayan implementando las actividades necesarias. Y una vez que se comienzan a implementar, que se dice que va a haber en la recepción para disminuir el contagio o el riesgo, que si se van a habilitar contenedores cerrados para tirar los equipos de protección desechables, que se va a marcar el piso para la sana distancia, que la política del uso del comedor, todo lo que se decide implementar, se le monitorea por parte del equipo de trabajo para ver si se está cumpliendo, si los trabajadores lo entienden y lo comprenden y si realmente está siendo de utilidad para poder evaluar si esas medidas están mitigando el riesgo o son innecesarias y se cambian por unas estrategias más eficientes. Lo relevante es que es un equipo de trabajo, no es una persona haciéndolo ni un departamento, que se apoyan en herramientas que ya son públicas y gratuitas, oficiales, y que se acuerda con la alta gerencia y se le avisa de la situación y de las decisiones. Y así sería este camino de la lista de comprobación para un regreso seguro a los trabajos. Y hemos llegado al momento, una vez visto los 3 temas de este webinar, de que podamos saber si hay algunas dudas o comentarios respecto a la información. Y para eso nuestra compañera Lolita nos avisará cómo va el chat con este tipo de anotaciones. Adelante, Lolita. Pablo, pues ahorita no tenemos ninguna pregunta. Los invitamos a que nos escriban en el chat cualquier pregunta, duda, comentario. Nosotros les estaremos enviando al final del webinar un correo con
todos los links al canal de YouTube, a la página para que puedan descargar. Susana nos dice, muchas gracias por la información, estuvo excelente. Gracias a ti, Susana. Muchas gracias por participar. Recuerden que estamos, dice, los integrantes de este comité pueden ser los mismos de la Comisión de Seguridad e Higiene. Sí, es correcto. La autoridad y la misma norma 035 incluso nos dice que nos podemos apoyar en la Comisión de Seguridad e Higiene, que nos señala la norma 019 de la Secretaría del Trabajo, y también podríamos apoyarnos en la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad. Basta que en una sesión de cualquiera de ellas se anote en la minuta que quedan facultados y a cargo de la norma 035 para que sea válida. Muy bien, usuario PC nos dice, espérame porque se están juntando ahorita los comentarios. Perdón. Usuario PC nos dice realmente muy educativo. Georgina, Mónica, muchas gracias. Gracias a ustedes, la información clara, muchas gracias. La página, ahorita la escribo en el chat, pero también se las mandamos en el correo. Me conecté tarde, una disculpa, pero me perdí la primera parte. Monique, no te preocupes, está grabado. Lo subimos al canal de YouTube en unos 30 minutos. Gracias, Pablo y Lolita. Bien llevado. Quedo en espera del correo con los recursos. Espero poder seguir participando. Ahorita les vamos a dar fechas y horas de los siguientes temas. Y recuerden que ya tenemos algunos temas abordados, como NOM 035 desde Home Office, obligaciones 2019 y 2020, cómo comenzar a atender los riesgos psicosociales. Así que, y los que vienen, y creo que lo vamos a repetir porque pues no pudimos aceptar todas las solicitudes. Ya lo habíamos hecho, pero creo que tiene ahorita mucha vigencia y vamos a repetirlo el próximo martes. Ahorita Pablo les dirá. NMB nos dice sobre uso de corbata, barba, bigote, joyas. ¿Se ha tomado medidas de no uso? ¿Es correcto? Se ha tomado medidas de minimizar los objetos innecesarios para el trabajo y que pueden ampliar el contagio porque son manipulados en casa por distintas personas. Entonces, no hay una medida estricta todavía por parte de la Secretaría de Salud para que sea obligatorio, pero sí son unas recomendaciones. Acudir al trabajo con el mínimo necesario de prendas y accesorios de vestir. Adriana Rodríguez nos pregunta, saludos, ¿identifican fecha límite de implementación? Entenderíamos que es lo más rápido posible por obvias razones, pero bien, ¿oficialmente existe algo? El 100% de las obligaciones van a ser exigibles por parte de la autoridad a partir del 24 de octubre del 2020. Ya unas son exigibles a partir de octubre del 2019, pero el 100% el 24 de octubre del 2020. Nos van a compartir la información. ¿Eso te refieres a la NOM en general? Sí, a la norma, sí. Si se referían a la preparación de los centros, pues eso estará dado por las instrucciones que vayan dando de los sectores que van abriendo y obviamente creo que una vez que se empieza a trabajar, pues deberíamos estar preparados. Gabriela Zabaleta nos pregunta, ¿nos van a compartir la información? Sí, está grabado el webinar y ahorita Pablo les va a dar algunas opciones adicionales. Santi, buenas tardes. En relación a la vestimenta que los colaboradores pueden portar, ¿tenemos alguna norma? Muchas gracias. No hay una norma en específico ahorita por la emergencia sanitaria. Va a sacar seguramente la autoridad. Insisto, nada más ahorita la regla es las prendas y accesorios mínimos que se requieran para el trabajo. Gabriela García nos pregunta si la plantilla de personal no regresa al 100% las instalaciones, ¿aún así se deben cumplir con todos estos pasos? De hecho, sería una de las medidas el de que puedan regresar de manera escalonada las plantillas de trabajo. Hay empresas que han empezado a hacer horarios de 6 horas por día para escalonar unos y otros. En otras organizaciones turnan un día sí y un día no. Y en otras organizaciones tienen primero o segundo turno para diferenciar a su personal. Pero seguramente en el regreso escalonado va a ser necesario justo
tratar una estrategia para que la plantilla no regrese al 100% al mismo tiempo. Rebeca nos dice, ¿qué tan conveniente es que se les informe a los trabajadores de manera permanente la situación de contagios y defunciones? ¿Esto no acrecienta el riesgo psicosocial? Muchas gracias, excelente presentación. Esto aumentaría el riesgo psicosocial o el efecto si la información es dudosa, si es poco confiable. Pero si tú haces un mensaje sano e informativo de qué procede y de qué es oficial, y a lo mejor en lugar de solo mandárselo, sino decir dónde lo pueden consultar cada vez que ellos necesiten o sientan la necesidad de saberlo, evitaría aumentar el riesgo y dar certeza y tranquilidad. Entonces no se trata que todos los días les mandemos un mensaje, se trata de que ellos sepan en dónde podrían consultar la información oficial por parte nuestra o por parte de las autoridades. Y quizás la empresa solo enviarlo una vez por semana. Joaquín nos dice, excelente, muchas gracias, saludos. Ana María Lomelí, si es Anita, hola Anita, además hay que actualizar el diagnóstico de la NOM 030 y la relación de acciones preventivas, nos dice. Sí, de hecho la norma 035, Ana, nos dice que debemos de integrar el diagnóstico de la norma 035 al diagnóstico de la norma 030. La 030 solo tenía un pequeño apartado en el mapa y perfiles de riesgo de seguridad, donde decía, bueno, y otros como los riesgos psicosociales y los ergonómicos. Y ahora con la 035 tenemos una manera detallada de sacar los riesgos psicosociales e incluirlo en el 030. Y la reciente norma 036 de riesgos ergonómicos también nos va a permitir hacer lo propio con ese tema. Adriana Torres, ¿el equipo de emergencia puede ser el mismo comité de la NOM 035? Sería excelente si ya está trabajando ese comité, sería excelente que sea el mismo equipo de emergencia o algunos de ellos. Si el comité fuera muy grande, el de la 035, podría ser algunos de ellos, solo cuidar que haya de todos los niveles jerárquicos. Dani Cruz, hola, buen día. Creo que me llevo buenas herramientas para implementar en breve en mi empresa. Y Dani, ahí están, en la página están las guías para que las tengas muy a la mano. Cristal Castillo, ¿cómo se puede comprobar la información que se les proporciona a los trabajadores? ¿En alguna visita? ¿Cómo se puede comprobar en alguna visita que ya se les proporcionó? Debes de documentar evidencia de ello. Puedes tener quizás fotografías de los tableros de aviso donde estuviste publicando y donde se vean trabajadores que están ahí accesando a la información. Si entregaste manuales, trípticos o algo impreso, puedes tener una lista de recepción-entrega de esa documentación. Si fue por videos o pequeños spots en el sistema de audio de la empresa, conservar los archivos y una bitácora de cuándo fueron publicados. Y aparte, la norma 035 para los inspectores tiene la estrategia de la entrevista que siempre será aprovechada por ellos para la comprobación de las evidencias que tú manifiestes o presentes. Ellos podrían tomar la entrevista aleatoria a algunos trabajadores y en las preguntas corroborar que fue hecha esta obligación. Yo creo que el gran tema es conservar evidencia siempre de lo que se hace y que respalde tus acciones y todas las actividades que se hayan desarrollado. Marisela nos dice, gracias por la información. ¿Qué tipo de cubrebocas recomiendan? ¿Qué tal, Marisela? Mira, ahorita hay distintos modelos y tipos de acuerdo al giro de tu organización, desde los muy sofisticados para temas donde ya está el tema de salud tratando a pacientes de COVID, que incluso nos piden que esos cubrebocas, el resto de los giros no los adquiramos para no agotarle al sistema de salud. Si no eres de esos giros, pero tienes alto contacto con preparación de alimentos o interacción con personas, hay unos de segundo nivel con doble barrera, con filtros, o los más sencillos y más comunes de una sola capa, para donde no hay tanto acercamiento o interacción entre personas. Debes de analizar el tipo de operación y seguramente en internet sin gran problema encuentras las opciones y tipos de cubrebocas. O como el que veíamos en el ejemplo, que ya trae careta integrada, además del cubrebocas para proteger triple miembros del cuerpo de cara, que son los ojos, nariz y boca. Lo importante es que analices o mapees las necesidades de tu empresa.
Yasmín Romero, en caso de que una empresa no tenga ninguna de estas estrategias, un colaborador que ahorita esté en casa podría demandar a su empresa o simplemente no regrese a laborar y busca otra empresa que le asegure integridad. Hay un derecho laboral como tal, que es poderme retirar o aislar de las situaciones de trabajo que esté comprobado que hay un riesgo para mi persona, incluso para mis compañeros. Y sí, podría ir a hacer un reporte a la Junta de Conciliación porque se quiere retirar de la empresa. Sin embargo, antes quizás de hacerlo, lo más conveniente sería que el trabajador pueda conversar con alguna persona a cargo de la empresa para hacerle ver sus inquietudes o incluso preguntar si se está haciendo algo y no vaya a ser que solo por desconocimiento tenga ese parecer. Marely nos pregunta, ¿emitirán algún formato de constancia o certificación? Pablo ahorita les va a presentar algunas alternativas que tenemos para si requieren la constancia de C3. Ahorita al final de las preguntas se los planteamos. Jonathan Gutiérrez dice, estos requerimientos comentados son base a la NOM 035 y que son de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, esto de la preparación de regreso seguro a los centros de trabajo son de obligatoriedad ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Así es, de hecho hoy en día la Secretaría del Trabajo para los centros o los empleos que no cerraron operaciones bajo la justificación de ser actividades esenciales, han hecho inspecciones para, si estás operando, cumplas con ciertos requerimientos como los que acabamos de comentar. Y una vez que sea el regreso escalonado para el resto de los giros no esenciales, también continuarán las inspecciones para verificar las condiciones en las que estamos laborando. NMBZ, muchas gracias, gracias a ti. Yasmín, buenas tardes, muy provechoso. Tengo un cúmulo de dudas, ya que yo me encuentro al otro lado, del lado operativo que se quedó a laborar enfermería. La pregunta es, ¿quién en verdad se está preocupando por nosotros? Tengo muy claro que no somos héroes, somos tan humanos como los pacientes que estamos atendiendo. Pues antes que nada felicitarte porque justo hoy es el Día de los Enfermeros y de verdad que es una gran labor la que realizan. No sé si se puede catalogar como heroica o no, pero sin duda la vocación con la que ustedes trabajan y hacen frente a esta emergencia sanitaria que les toca atender en primera línea es reconocible y aplaudible. Un reconocimiento por tu trabajo y por tu esfuerzo. Gracias, Yasmín. ¿Quién se ocupa y quién está al pendiente de ustedes? Primeramente, las autoridades de salud a nivel federal, estatal y local. Los gobiernos también han estado muy pendientes, los municipales y los estatales, para proveerles de recursos y estrategias, bonificaciones que les permitan solventar una serie de gastos adicionales en las que están incurriendo. Y creo yo que la sociedad civil organizada también hemos estado al pendiente. Yo participo en un sinnúmero de campañas de acopio de recursos para proveerles de equipo médico y me constan las entregas que se hacen. Seguramente no suficientes, pero las hay. Entonces créeme que hay una sociedad que los valoramos, los apreciamos y la política pública también estamos con ustedes. Felicidades además de nuevo en el Día de los Enfermeros. Gracias, Yasmín. Thierry, la autoridad va a revisar la implementación de un plan de retorno seguro al trabajo, así como está haciendo visitas a las empresas que deben estar cerradas. Sí, es correcto, e incluso no tarda en salir público en el Diario Oficial de la Federación, así como salió la emisión de emergencia sanitaria y que deberíamos de cerrar operaciones la mayoría de los giros, va a salir la publicación de cómo es el regreso escalonado y las medidas a tomar, y continuarán las inspecciones para verificar que esto suceda. Monique Martínez, muchas gracias, excelente presentación, felicidades desde a ti, Monique. Y Barrera, y los riesgos psicosociales, en los riesgos psicosociales se considera también que después de tanto tiempo de encierro y distanciamiento social, pudiese haber agorafobia o ataques de ansiedad por parte de los colaboradores, o Sí. es solo para los temas inherentes al desempeño de funciones de puesto. No, desde luego que sí, que este confinamiento y esta cuarentena que tenemos en casa va a dejar impactos psicosociales y se van a catalogar como relacionados con el trabajo, aunque estuvimos en casa, pero estuvimos en casa por la ausencia de posibilidad de estar en el trabajo. Y la recomendación es que la herramienta de la norma 035, que es la encuesta para identificar
trabajadores con efectos por acontecimientos traumáticos severos, la recomendación es que la apliquemos de nuevo o por primera vez, según sea el caso, al menos un mes después de terminada oficialmente la emergencia. Para determinar después de ese mes, puede ser entre un mes o 3 meses después. Y determinar en ese tiempo si hay trabajadores que todavía tengan efectos que no han podido superar, como es los que ustedes manifiestan, los que tú preguntas. Y si así fuera, ameritaría la canalización psicológica correspondiente. Estefanía, hola, ¿ustedes recomiendan usar al mismo tiempo la careta y un cubrebocas o no es necesario? Bueno, estas son partes ya más técnicas en el tema de salud, pero efectivamente para el contagio, el cubrebocas todavía omite una principal parte de nuestro cuerpo por donde el virus puede ingresar, que son los ojos, por tener exposición o acceso interno corporal con humedad. Entonces la careta por eso se recomienda, para evitar la fácil llegada del virus a los ojos. Incluso nosotros con nuestras manos, cuando traes cubrebocas, es muy fácil que te quieras tallar o tocar los ojos y la careta impide tener ese acceso. Entonces es recomendable la careta o los cubrebocas que ya vimos con careta integrada. Dani, nos compartieron la presentación. Ahorita les va a plantear Pablo una alternativa. Iba raro en cuanto a acontecimientos traumáticos. Vamos a tener el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal a las 12 un webinar que está publicado en nuestras redes sociales exactamente enfocado a este tema de acontecimientos traumáticos severos. Yo creo que sería muy, muy interesante para tu inquietud. Dani, todo estuvo excelente, gracias. Yasmín, me preocupa la salud, derecho humano, tanto física, psicológica y espiritual. ¿Qué se está haciendo? En el tema espiritual, no hay ahorita una norma ni lo va a haber respecto a que las autoridades puedan impulsar algo, porque en nuestro país desde hace muchos años está separado este tipo de convivencia, ¿no? Religiosa con política. Sin embargo, desde las empresas sí podríamos tomar medidas para cuidar estos 3 aspectos, la física, la mental y, como comentas, la espiritual. La espiritual tampoco la contempla la norma 035, pero hay agrupaciones en México de empresas que dicen vamos por un ánimo religioso sin ser religiosas al 100%, y hay herramientas que te pueden apoyar para que tu empresa pueda acercarle estrategias a sus trabajadores que sean opcionales y voluntarias. Y ahorita hay mucho trabajo de organizaciones y personas nacionales e internacionales dando apoyo psicológico gratuito para todo esto que, aunque no se haya regresado a los centros de trabajo, ya hay muchos trabajadores que pueden estar sufriendo esta situación. Y Barrera dice, ¿cuál es la periodicidad con que deben realizarse las evaluaciones médicas a los colaboradores? Las evaluaciones médicas, no sé si preguntas por el COVID, si es así, debe haber un filtro de ingreso diario hacia los trabajadores. Si te refieres a las evaluaciones médicas que menciona la norma 035, solo son en caso de que vivan violencia laboral, efectos de acontecimientos traumáticos severos o un alto nivel de riesgo psicosocial. Solo cuando está reportado un caso en específico para la norma 035 procede la evaluación médica. 52998 nos dice, se me fue internet, ¿dónde puedo consultar los 30 reactivos? Están las guías, tanto la de la OIT como la de IMSS, como la de la Secretaría del Trabajo, están en la página simplenom 035.mx. Les vamos a mandar el correo con el link ahorita en cuanto terminemos. Ahí están todas las guías para que ustedes usen una o todas las que les sean de utilidad. Si Cristal Castillo nos dice, si la empresa está trabajando al 40%, cita a algunos trabajadores, pero se niegan a asistir, ¿se puede aplicar alguna medida para ellos o no es obligatorio que vengan una vez abierta la empresa? Una vez que esté abierta y cubierto todos estos temas de seguridad, sí es obligatorio del trabajador. El no asistir se considera como una inasistencia injustificada y, según el reglamento interior de trabajo de tu empresa, determinarás a partir de cuándo procediera un despido justificado para la empresa. Anita dice, hola Lolita y Pablo, un abrazo. Igual Anita, hasta Occidente.
Cristal, muchas gracias. Excelente información. Dejemos de pensar en demandas, pensemos en cuidar. Por supuesto, nos dice Ibarrera. Felicidades. Dani Cruz, ¿dónde podemos checar un listado de las actividades esenciales y no esenciales? ¿Cómo se cataloga un consultorio médico? Ok, se publicó en el Diario Oficial de la Federación cuando se determinó como emergencia sanitaria la lista de actividades esenciales y no esenciales. Y de ese Diario Oficial de la Federación se emitió una guía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que también la encuentras en la plataforma SimpleNom 035 y ahí te dice cuáles sí y cuáles no. Un consultorio médico se considera como esencial. Y también ahí vas a poder consultar sus niveles de riesgo. Muchísimas gracias, muy claro, gracias por compartir, porque es ayudar a otros y eso es trascender, Pablo, mi respeto y admiración. Muchos lo Gracias, tenemos. gracias. Hipotels, buena información, muchas gracias. Patricia, en caso de recibir una inspección, ¿se requiere notificación previa de la autoridad? Sí, toda inspección de la autoridad es con 24 horas de anticipación respecto a la norma 035. Las inspecciones que hoy en día están realizando para que los centros de trabajo que están operando sí sean de los giros esenciales, esas son en el momento, no hay un aviso previo de 24 horas, simplemente están llegando a los centros abiertos y se supone que deberían de encontrar justificación de que así sea. Areli López, tengo una pregunta. ¿Es necesario tener las barreras de plástico como las que nos presentaron hace un momento para evitar los contagios? Cuando se tiene atención al público, tan directo por trámites o por cuestiones de público en general, va a ser muy recomendable tener las barreras de plástico porque no todos los clientes llegan con cubrebocas. Y aunque la persona receptora dentro de la empresa sí lo traiga, el cubreboca te protege más en cuanto a no emitir tú hacia afuera, pero no te protege tanto en cuanto a recibir, porque tu cubreboca también se va quedando húmedo y ahí puede quedar el virus. Entonces, si tienes actividades de atención al público, son recomendables, no van a ser obligatorias, solo recomendables. Estefanía, muchas gracias Lolita y Pablo por la presentación. Gracias Estefanía y Barrera, muchas gracias Pablo Flores, excelente información y exposición. Gracias Lolita a ustedes. Areli López, sobre la visita de comprobación ante el COVID, vi una parte donde dice que si existen barreras físicas, tapetes sanitizantes y marcas en el piso, en el caso de vestidores para mantener la distancia, ¿esto es obligatorio tenerlo? Me imagino que es pregunta. Lo vio en la lista de verificación del IMSS y esa lista de verificación del IMSS te dice, ¿lo tienes o no lo tienes? Y te va a ayudar a determinar el nivel de riesgo ante tenerlo o no tenerlo. Obviamente al no tenerlo aumenta el nivel de riesgo y por lo tanto tendrías que tener menos cantidad de trabajadores, menos horas de uso de esos espacios y si los quieres aprovechar sería apegarte a las características indicadas, pero las del IMSS son obligatorias. Si eso nos dice Juventino, la lista de comprobación ante el COVID-19 retorno al trabajo emitida por el IMSS es de cumplimiento obligatorio. Correcto. Correcto. Patricia, gracias, excelente información. Michelle Arrué, gracias por la información precisa y certera, será de gran ayuda para reactivar nuestras labores. Ojalá podamos, hayamos y se pueda aportar mucho. Permítanme. Buenos días, aseguren que el audio... No, se subió. Discúlpenme, ya iba yo hacia el final. Un segundito para ustedes. Excelente información, gracias por la información. Se escucha muy bien. Ay, se volvió a subir esto, discúlpenme. Ah, es que creo que llegamos al final. Ya. Michelle Larue, ya es al final. Entonces, Pablo, si quieres cerrar. Sí, miren, compartirles que tenemos preparados estos siguientes 3 temas. Justo uno del que estaban preguntando y que ha causado mucha duda es qué hacer, cómo gestionar los acontecimientos traumáticos severos de acuerdo a la norma. Entonces va a ser el próximo tema, que sería el jueves próximo. Luego en la próxima semana tendríamos la aplicación e interpretación de los diagnósticos que nos señalan para los riesgos psicosociales y para el entorno organizacional. Y en una semana después vamos a ver algunos ejemplos de acciones ya implementadas por empresas con las que hemos podido colaborar con la implementación de la norma,
como buenas prácticas y ejemplos. Y este webinar de hoy en particular va a tener una tercera edición el próximo martes, también en punto de las 12 horas del centro de México. Y se va a repetir este webinar porque hay alto interés en prepararse para un retorno seguro. Pero por lo pronto, antes de esa repetición, el más inmediato es pasado mañana jueves, 14 de mayo, 12 horas igual del centro de México. Y el tema va a ser cómo gestionar los acontecimientos traumáticos severos. Esta información igual les llegará vía mail. Ahora, compartirles que de este webinar, pues tienen varias alternativas. Nuestros webinars suelen ser sin costo, son gratuitos, todo lo que ahorita ya escucharon y recibieron. Y por correo electrónico les van a enviar la liga a la grabación del webinar y a las guías oficiales que comentamos en la página de SimpleNOM 035. Todo esto sin costo. Y las personas que desearan además recibir las principales diapositivas vistas el día de hoy y un diploma de participación, para ellos sería con una inversión de 100 pesos. Y si adicional a todo eso deseas además recibir material de apoyo como formatos o guías adicionales y la constancia de DC3 para la comprobación oficial de esta capacitación en la norma 035, la inversión sería de 200 pesos. Entonces, en el correo electrónico que estás por recibir, tendrás la liga al webinar grabado, una encuesta de satisfacción donde además puedes sugerir otros temas, la liga a las guías oficiales gratuitas y ahí vas a poder elegir si te quedas con eso o si optas por algunos de los dos paquetes de 100 o de 200 pesos. Y cuando lo elijas, procedes a hacer el pago y vía correo te mandan lo correspondiente. Entonces esperemos que esto sea de utilidad y que cualquiera de las tres opciones sea para que puedas aplicarlo directamente en tu organización. Y bueno, nada más terminar compartiéndoles que va a llegar también el link a una encuesta donde les pedimos nos evalúen el webinar y nos den otros temas que pudieran resultar de su interés. Y con base en todos estos comentarios que estamos recibiendo, estamos ya integrando un taller que va a profundizar en cada uno de los aspectos finos de la norma y que estaremos anunciándoles en breve para poner a su disposición. Ahorita, como les comentó Pablo, tenemos todos los webinars, no se los pierdan, consulten los que están grabados en el canal de YouTube. En todos siempre son materiales que esperamos les sean de utilidad práctica. Pablo, muchísimas gracias por tu participación. Al contrario, un gusto poder estar aquí con ustedes de nuevo y también nos dará mucho gusto saber que centros de trabajo responsables hacen uso de la norma 035 para un regreso seguro. Ojalá que algunos de ustedes nos puedan compartir sus buenas prácticas. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan muy buena tarde.